Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a continuar viendo este tema que es importante dentro de nuestra preparación, como lo es la hipótesis. La hipótesis, como habíamos dado una definición, es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Es un supuesto, el cual vamos a verificarlo en todo el trabajo investigativo. Y recalcar que esta nuestra hipótesis debe tener relación intrínseca o directa con cada uno de los elementos anteriores que nosotros vimos. Debe tener relación con lo que es pues el título, la problematización, la pregunta y el objetivo general. No nos podemos desviar en cuanto a los elementos, a las variables que pueda tener nuestra investigación. En el ejemplo que venimos manejando, si es que nosotros planteamos una investigación, la influencia del uso excesivo del uso del celular en el rendimiento académico de jóvenes universitarios, no nos debemos desviar de estos elementos. De ninguna manera nos debemos desviar, pues es fácil, ¿no?, salirse del camino. Y en anteriores clases hemos hecho esta revisión y esa retroalimentación para cada uno de ustedes, grupo por grupo, y así también individualmente. Así que no nos debemos salir. O sea, si tenemos uso excesivo del celular y su influencia en el rendimiento académico, con estos dos elementos debemos continuar hasta la parte final. En el medio no podemos poner otros elementos que pueden distraer el objetivo central de nuestra investigación. Por lo cual nosotros nos preguntaremos, ¿cuál es la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de jóvenes universitarios? Y nuestra hipótesis debe responder directamente a esa pregunta. O sea, a la pregunta la respuesta. El uso excesivo del celular, esta va a ser nuestra hipótesis, el uso excesivo del celular tiene una influencia negativa en el rendimiento académico de jóvenes universitarios. Y listo, no nos desviamos, estamos dando una afirmación, pero esta afirmación la vamos a verificar en todo el proceso investigativo. Ahora, las variables son estos elementos. Una variable, en primer lugar, tenemos uso excesivo del celular. Y la segunda variable, rendimiento académico. Una incide en la otra. Ya estas se las denomina variables y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, comencemos. La variable es una característica, atributo de un objeto de investigación que puede variar, adquirir diversos valores, magnitudes dentro de un determinado dominio y cuya modificación es susceptible de observarse y medirse. Las variables se designan con las últimas letras mayúsculas del diccionario, X, Y o Z. Ahora, dentro de nuestras variables pueden haber muchas propiedades. Por ejemplo, sexo, ingresos anuales, profesión, años de experiencia, nivel jerárquico ocupacional, o sea, pueden haber varias propiedades. Estos son simplemente referenciales o los usamos como ejemplo. Si en nuestra variable hay una propiedad como el sexo, este es pues constante, no varía. Alguien es varón o alguien es mujer, listo, no hay más. Aunque hoy dentro de esas leyes de identidad de género, pero es pues constante, sexo masculino o femenino. Ahora puede haber otra propiedad como ingresos anuales, eso sí ya varía. Un año alguien puede tener muy buena venta u otro año puede tener muy bajos ingresos, todo por ejemplo en esto de la pandemia, que ha golpeado duramente a la economía de varias personas. Por otro lado, la profesión. La profesión es algo constante. Alguien puede que sea abogado, economista, auditor, arquitecto o ingeniero. Es algo que va a quedar. Así que eso es una propiedad constante. Los años de experiencia es una propiedad variable. Uno un día puede tener un año de experiencia, luego 3, 4, 5, 20, 30 años. Pues ahí varía. O el nivel jerárquico ocupacional también es variable. Alguien ingresa como mensajera o mensajero, luego puede ser analista, luego hasta gerente y demás. Son estas propiedades que se manejan. Ahora tenemos la clasificación de las variables. Podemos hacerlo por su nivel de abstracción, por su relación causal y por su naturaleza, enfoque metodológico. Y eso vamos a ir observando ahora. Por su nivel de abstracción, pueden ser teóricas, intermedias o empíricas.
teóricas necesitan definirse operacionalmente porque sus características no son fácilmente observables ni medibles. Ejemplo, desarrollo económico, nivel socioeconómico, rendimiento académico o hábitos de consumo. Son estas categorías teóricas que las vamos a definir, o sea, están en el mundo teórico, conceptual, definitivo. O sea, tenemos que definir. O sea, si queremos en nuestra investigación entender qué es rendimiento académico, ahí pondremos una definición. Ya, eso es lo que se debe realizar. Ahora hay también variables intermedias, son variables que permiten especificar a las variables teóricas con el fin de hacerlas observables y medibles. Si queremos comprender qué es rendimiento académico, ahí pondremos al costado dimensiones o indicadores. ¿Cuáles son esos factores o variables intermedias que coadyuvan al rendimiento académico? Son calificaciones teóricas, asistencia y calificaciones prácticas. Son elementos que ayudan o son intermedias que nos van a ayudar a nuestra variable principal. Y existen variables empíricas. Son variables que no necesitan definirse operacionalmente porque sus valores se identifican en forma inmediata y son fácilmente medibles. Es lo que veíamos en un inicio. En una encuesta, en una entrevista, preguntamos edad, nos van a decir 25, 30, 40, 50. ¿No? Es empírica que esté en la realidad. Otra variable, el sexo, masculino, femenino, y ahí no hay más. O el grupo etario al grupo al cual pertenecen. Por otro lado, hay la clasificación de las variables por su relación causal. Pueden ser independientes, dependientes o intervinientes, ¿ya? En ese sentido, es que esta es la clasificación con la cual más se trabaja. Ya, esta es la con la que más se trabaja, pues, y es la que se recomienda. Las variables independientes es la que no depende de ninguna variable dentro de un contexto determinado. Indica causa, antecedente, determinante, puede ser manipulada deliberadamente para conocer su relación con la variable dependiente. La variable dependiente es la que depende de otra variable en un contexto determinado. Indica efecto, resultado o consecuencia. Es la característica que cambia o aparece cuando el investigador aplica, suprima o modifica la variable independiente. ¿Ya? Ahora, fácilmente nosotros vamos a poder identificar, la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Así, en cualquier variable, nosotros vamos a poder identificar estas, pues, variables. En el ejemplo que estamos dando, el uso excesivo del celular sería la variable independiente, la causa, y el efecto, el bajo rendimiento de los jóvenes universitarios. Así se pueden identificar estas, pues, dos variables. ¿Bien? El que una variable es independiente o dependiente estará en función de la hipótesis. De acuerdo a la redacción sintáctica de estas hipótesis, es que nosotros vamos a poder, pues, identificarlas. Ahora, la variable interdependiente es la que especifica las condiciones o requisitos para que las variables X y Y tomen sus correspondientes valores. Estas variables pueden modificar la intensidad o dirección de la investigación que depende de otra variable en un contexto determinado, indica efecto, resultado y consecuencia. Bien, entonces esto en cuanto a las variables interdependientes complementan a cualquiera de nuestras variables. Es lo que nosotros vamos a hacer y enseguida vamos a ver un ejemplo. A una de las variables dependiente o independiente las llega a, pues, complementar. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo. El escaso fomento de la autonomía, el escaso fomento de la educación alimentaria en la población genera mayor desnutrición infantil en las familias con bajo nivel de instrucción. Vean que la causa es el escaso fomento de la educación alimentaria. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una variable independiente. Y la variable dependiente, desnutrición infantil. O sea, la causa es un bajo
o una escasa educación alimentaria. A, a menor nivel de educación, esa sería la causa, mayor desnutrición infantil. O sea, esta es la causa y este es el efecto. Y para aclarar a qué tipo de desnutrición infantil, aquí viene la variable interdependiente. Nos aclara en familias con bajo nivel de instrucción. Pero sencillamente nosotros podríamos hacer a un escaso fomento de la educación alimentaria en la población genera mayor desnutrición infantil. Listo. Independiente y dependiente. Y ni es lo que generalmente se hace en las investigaciones para no llegar, pues, a complicarnos. Y así ustedes van a poder identificar en las que ustedes realicen causa y efecto. Causa, variable independiente, efecto, variable dependiente. Pueden aparecer otras variables extrañas. La influencia de estas variables en los resultados puede desvirtuarlos. Cesar las compuertas para evitar sesgos. O sea, no es necesario complicarse. Pueden aparecer variables independientes, dependientes, interdependientes, coadyuvantes. Entonces, no es pues recomendable, ¿no?, que nosotros nos compliquemos tanto. Variables dependientes, independientes, es lo que más se usa. Ahora, pueden haber la clasificación de variables por su naturaleza, cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa se da en una escala nominal o en una escala ordinal. Obviamente lo cualitativo va más a cualidades, ¿ya? Va pues más a cualidades, no tanto a números, sino cuantitativo a datos que vamos a recoger. Esto simplemente se da para fines pues académicos. Las cualitativas son aquellas cuya variación puede ser clasificada. Los valores que tomas se refieren a cualidades de la variable que no se expresan en términos numéricos, por ejemplo, sexo, nombres de alumnos, actividades preferidas. Pueden observar que acá no hay ningún dato, por eso son variables cualitativas. Y se puede hacer en escala nominal. Pueden ser dicotómicas. Cuando preguntas a alguien, sexo, masculino o femenino, listo, no hay más. Pero pueden ser policotómicas, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Hay varias opciones. Ahora, dentro de la escala ordinal, dentro de estas variables cualitativas, pueden ser clasificadas y ordenadas si establecen categorías jerarquizadas, por ejemplo, alto, medio, bajo. ¿Cómo ve, digamos, las acciones de este gobierno? Bueno, regular, malo. ¿Bien? Hay cualidades, no hay números. Entonces, variables cuantitativas son aquellos cuyos valores pueden ser contados o medidos. Acá hay números. Pueden ser discretas, solo asumen números enteros. 2, 5, 10, 20. Y las continuas usan decimales. Estas decimales no son muy convenientes para, digamos, para las áreas sociales, quizás económicas, pero sobre todo se usan en áreas físicas, químicas, matemáticas, donde un porcentaje sí va a incidir, ¿ya? Sí va a incidir sobre diferentes aspectos. Importante, las variables no incluyen los adjetivos considerados en la hipótesis. Ahora, luego de esto hay que definir las variables. Las variables pueden ser definidas en forma conceptual y operacional. El propósito de su definición es que tanto el investigador como los usuarios del estudio y cualquier persona que tenga acceso al trabajo comparte el mismo significado respecto a los términos o variables. Una variable nosotros la debemos definir y operacionalizar. La definición conceptual son definiciones de diccionario o libros especializados que abarcan las cualidades necesarias para describirlas según el interés del investigador. O sea, dar conceptos. ¿Qué es uso excesivo del celular? ¿Qué es bajo rendimiento académico? Es eso lo que debemos señalar. Son necesarias para definir las variables de investigación porque nos relacionan directamente con la realidad, el fenómeno, el contexto, lo que nos permite que las hipótesis sean comprobadas. Ahora, una vez dando el concepto de nuestra hipótesis, hay que definirla operacionalmente. Vamos a dar dimensiones e indicadores que en un cuadro también se les va a indicar. Es la interpretación de la variable en términos empíricos que pueden ser observados y medidos buscando indicadores que proporcionen la mayor información sobre la variable, capten mejor la esencia de ella, se adecúen mejor al contexto y sea la más precisa y amplia según el caso.
Para operacionalizar tenemos que ver la dimensión. La primera división, concepto, paso intermedio, eslabón necesario para precisar los indicadores. Y los indicadores son rasgos de cada dimensión que serán directamente observables y mesurables que guíen el instrumento o técnica de recolección de datos. Bien. Y este es el cuadro que ustedes van a tener que realizar en la operacionalización de sus variables. Por ejemplo, acá vamos a poner rendimiento académico. ¿Qué es rendimiento académico? Acá se va a poner. ¿Cuál es su concepto? Luego van a poner acá sus dimensiones. Todo eso es lo que van a poner acá. Y luego los indicadores, tal cual se está viendo pues en nuestra pantalla. Eso es lo que se llega pues a ver en esta situación. Y bien, como pueden observar, este es un cuadro mediante el cual ustedes van a tener que realizar pues la operacionalización de sus variables. Estábamos señalando que si acá vamos a poner la variable independiente y la variable dependiente. Ustedes van a poner estas dos variables. Acá pueden poner uso excesivo del celular y en otro cuadrito su variable dependiente, rendimiento académico. Ahora imaginemos que es rendimiento académico. Acá vamos a poner rendimiento académico. En la definición conceptual, acá vamos a poner qué es lo que entendemos por rendimiento académico. Vamos a poner una definición. ¿Y cuáles son las dimensiones de este rendimiento académico? Acá pondremos aprobación, reprobación o abandono. Estas son las dimensiones para determinar un buen rendimiento académico. Acá vamos a poner en aprobación. ¿Cuáles son los indicadores de esta aprobación? ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Podemos poner calificaciones iguales o superiores a 51, participación en clases, presentación de trabajos. Vean cómo los indicadores nos muestran qué es la aprobación y así también qué es el rendimiento académico. Rendimiento académico, definición, otra dimensión, reprobación. ¿Cuáles son los indicadores de la reprobación? Acá podemos poner notas iguales o inferiores a 50, no participación en clases, no entrega de trabajos. ¿Ven? O la tercera dimensión, abandono. ¿No? Retiro voluntario e intempestivo del estudiante, no presentación de trabajos y demás. Vean cómo a través de esta operacionalización de variables podemos entender de una manera completa todo lo que va a ser pues nuestras variables. Y ese es el trabajo que van a tener que realizar para la siguiente semana que se encuentre en la plataforma. Estamos dosificando los trabajos que vamos realizando, ¿ya? Los estamos dosificando. Ahí poco a poquito lo estamos pues realizando. Ya han hecho el título, la problematización, la pregunta, los objetivos y ahora la hipótesis, para que así no se les vaya a cargar. Bueno, esa es la naturaleza de esta nuestra materia, que avanzamos y luego lo aplicamos. No sería conveniente que avancemos, que es la idea, que es el objetivo, que es la hipótesis, todo teórico si es que no lo realizamos. Por ello es pues, la conformación de los equipos de trabajo, donde ustedes están haciendo sus trabajos académicos. Y más adelante, cuando ya ingresemos al marco teórico, marco metodológico y demás, incluso en la fase operativa van a ver que sí van a necesitar de sus equipos de trabajo, por lo cual ustedes ya tienen que ir afinando sus maneras y formas de trabajo para presentar de manera adecuada cada uno de los puntos que sean requeridos y a final de semestre tener un trabajo académico con todas esas características y cumpliéndole los estándares de un buen trabajo académico. Bien, enseguida voy a explicar una plataforma, cómo van a realizar el trabajo y así también vamos a llamar la lista del día de hoy. Ustedes saben que llamamos la lista al inicio, al medio o incluso a la conclusión de las clases. Así que vamos a hacer esas actividades, ¿no? La explicación del trabajo que también está en la plataforma, está la plantilla con la cual ustedes van a realizarlo y así también llamar la lista correspondiente.